Buenas noches. Esta clase es para primer año de práctica docente. Estamos viendo lo que es el Reglamento General de Escuelas, ¿sí? Lo ven en pantalla. Voy a ir hasta arriba para mostrarles. Es el decreto 2299/11, ¿sí? Es del 2011. Este es el decreto que rige para organizar y reglamentar todas las instituciones de todos los niveles del sistema educativo argentino. Yo voy a saltear un poco los primeros títulos, ya que algunas cuestiones se repiten bastante, y bueno, voy a elegir hacer foco en algunas que considero más importantes para que ustedes vean cómo se organiza una institución educativa y también conozcan cuáles son sus derechos y sus deberes dentro de la institución educativa, y conozcan cómo se debería organizar una escuela según la normativa, ¿sí? El título 3 dice organización de la actividad institucional. Voy... Ahí está. Título 3. Organización de la actividad institucional. El capítulo 1 dice equipos de trabajo de la institución. El equipo de trabajo institucional, ¿sí?, se constituye del equipo docente, el personal administrativo y auxiliar. Ahora vamos a ver en detalle qué significa todo esto. El equipo docente institucional, ¿sí?, tenemos dentro de ese equipo el equipo de conducción de la escuela, que son los cargos directivos, los cargos de conducción dentro de la institución. El equipo de conducción institucional. En los establecimientos de gestión estatal está compuesto por los siguientes cargos: el director, el vicedirector, regente técnico y de estudio y secretario. La realidad es que la mayoría de las escuelas no hay regente técnico de estudio, ¿sí? Ese cargo está en muy pocas escuelas, sino que sí hay director, vicedirector y secretario. También hay escuelas que, según la cantidad de alumnos que tengan, no tienen secretario y no tienen vicedirector, ¿sí? Entonces, no todos los cargos están en todas las escuelas. Eso por un lado. Cuanto más chiquita es la escuela, por ejemplo, una escuela de 6 cursos de primaria, no tiene vicedirector y no tiene secretario. Y después hay escuelas secundarias que tienen director, pero no tienen vicedirector, y a lo mejor sí tienen un secretario, ¿sí? No siempre están los 3 cargos, a veces solamente el director cumple todas las funciones, ¿sí? Y se tiene que hacer cargo de todo el equipo de conducción, de todas las funciones. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. De hecho, hay escuelas, por ejemplo, escuelas rurales, donde, por ejemplo, yo trabajo en una escuela rural donde hay 4 años, 4 grados, hay grados agrupados, por ejemplo, está primer grado y segundo grado agrupado, tercero solo, después está cuarto y quinto agrupado y sexto solo.
Entonces, hay 4 maestras, pero una de las 4 maestras es la directora, es decir, es directora, con grado a cargo, maestra, y además secretaria y vicedirectora. La verdad es que es demasiado para una sola persona cumplir todas esas funciones. Pero bueno, yo les digo cómo es la realidad de algunas escuelas. También puede haber escuelas que sean muy grandes y tengan 2 vicedirectores, ¿sí? También eso existe. Y después también hay algunas escuelas que también son muy grandes, como la Escuela de Arte, por ejemplo, pero también hay escuelas secundarias que tienen jefes de área, ¿sí? Ese cargo también está, y también lo que es el regente, aparece esa figura también en escuelas que son muy grandes. Bueno, después dice el artículo 45, el ejercicio de los cargos de conducción institucional se configuran con el cumplimiento de las tareas comunes del equipo, sin perjuicio de las tareas propias de cada cargo y de la jerarquía escalafonaria. Es decir, el cumplimiento de las tareas son comunes a todo el equipo, ¿sí? Aunque haya una escala de responsabilidad, que primero está el director, después viene el vicedirector y después el secretario. Pero todos cumplen casi todas las funciones en ausencia de los demás. Por ejemplo, si el secretario está en la escuela solamente él, y no está el director ni el vicedirector, él se hace cargo de la institución como si fuese el director. ¿Sí? Lo mismo pasa con el vicedirector o directora, ¿no? Acá hablan en masculino y por eso me refiero en masculino, pero director o directora. El artículo 46 dice: en el marco general de trabajo y de actividades específicas del equipo de conducción institucional, comprende la acción conjunta. ¿Sí? Deben trabajar en acciones unidas, conjuntas, en equipo. La supervisión significa supervisar de que la escuela funcione, que los objetivos de la escuela se estén cumpliendo, que se esté enseñando, que los docentes estén cumpliendo sus metas, sus objetivos de enseñanza, que los docentes especiales, a los que llamamos docentes especiales como el de arte, educación física, estoy hablando de primaria en este caso, inglés, cumplan sus funciones, que si hay un bibliotecario cumpla sus funciones, supervisar que los auxiliares cumplan sus funciones, ¿sí? Eso estamos hablando de lo que sería la supervisión, la organización, ¿sí? Y la coordinación. Es decir, están encargados de organizar y coordinar todas las acciones que se llevan a cabo dentro de la escuela. La articulación y la orientación del personal a cargo. Es decir, articular, ¿qué quiere decir? Tratar de que los diferentes actores institucionales, diferentes personas que trabajan dentro de la escuela, interactúen y se articulen entre ellos. Por ejemplo, el que trabaja en primer año con el de segundo año, que puedan interactuar, o el docente de arte con las maestras, o el docente de arte con el docente, el profesor de ciencias sociales, o sea, buscar diferentes formas que se puedan articular los trabajos y orientar el personal que tiene a cargo, ¿sí? Para la mejor ejecución del currículo vigente, es decir, el diseño curricular, es el lugar donde encontramos, el documento donde encontramos los objetivos que tenemos que tener para enseñar y los contenidos, es decir, qué vamos a enseñar, lo encontramos en los diseños curriculares. Esos diseños curriculares son normativa, son prescriptivos, es decir, yo tengo que guiarme por eso para poder enseñar, y el equipo de conducción va a tener que estar asesorando a su personal para que se cumpla, se ejecute ese diseño curricular, ¿sí? En un marco que es el proyecto institucional del cual estuvimos hablando. La competencia del equipo de conducción, conforme la naturaleza del cargo respectivo, implica. ¿Qué implica el equipo de conducción? 1. Compartir las responsabilidades en la planificación.
construcción participativa y ejecución del proyecto institucional en la totalidad de sus aspectos con el resto del equipo institucional, ¿sí? Es decir, el equipo de conducción no trabaja solo apartado y decide todo, sino que la idea es que ellos puedan planificar, construir participativamente el proyecto institucional y hacer que todos los actores de la institución puedan participar de ese proyecto. 2. Conducir el proceso de desarrollo curricular atendiendo a los diseños vigentes, ¿sí? Eso ya lo mencionamos. Tener que especificar y controlar, ¿no? Que se estén enseñando los contenidos que se deben enseñar y que están reglados normativamente por el diseño curricular vigente, ¿sí? Y tratar de asesorar las particularidades de cada sujeto en el contexto en el cual están inmersos para lograr una mayor calidad de la educación. Ese es el objetivo principal de la conducción, del equipo de conducción, tratar de lograr mejor calidad de educación. 3. Atender y garantizar corresponsables con el resto del equipo institucional el proceso formativo de los alumnos, sustentando en un diálogo respetuoso que reconozca también el error como fuente de aprendizaje, ¿sí? Esto es atender y garantizar corresponsablemente. Somos todos responsables de esto, del proceso de formación que va a tener el alumno dentro de la institución, ¿sí? A lo largo de toda la trayectoria educativa que va a tener dentro de esa institución. Entonces el equipo de conducción tiene que tratar de mirar de manera global todos los años y toda la trayectoria de los alumnos que van a tener dentro de esa institución. 4. Promover diversas instancias de evaluación del proyecto institucional por parte del equipo docente, realizando ajustes, reformulaciones periódicas y en particular previo al inicio lectivo, ¿sí? Que es un momento, un tiempo totalmente importante para una institución. Antes de comenzar el ciclo lectivo. Febrero, cuando empezamos a ir a la escuela, cuando nos dicen que tenemos que ir a cumplir el horario, en realidad no es cumplir el horario, sino que es ir a trabajar con el equipo docente, con el equipo directivo, y a planificar y a proyectar el proyecto institucional para ese año. Modificar, arreglar, sumar, sacar, pensar juntos ese proyecto y ver cómo cada actor y cada sujeto puede contribuir a ese proyecto desde su función particular. En el caso nuestro, desde nuestra área como profesores de artes visuales, vamos a tener que pensar cómo encarar la enseñanza para comprometernos e integrarnos a este proyecto educativo que tiene esta institución particular, ¿sí? Entonces, el equipo directivo es quien garantiza que esto se haga y que se evalúe a lo largo del año en diferentes momentos cómo estamos marchando en este proyecto, ¿sí? Supervisar en proceso y evaluar el desarrollo del proyecto institucional, ¿sí? El equipo directivo tiene que tener una mirada abarcativa de todo el proyecto, general, ¿sí? De las particularidades de cada sujeto, pero también de la generalidad y cómo se va proyectando y haciendo este proyecto. Conocer, en el punto 6 dice, conocer, comunicar y cumplir y requerir el cumplimiento al personal de la institución de las prescripciones normativas aplicables al sistema educativo. Es decir, tiene que conocer el personal, el equipo directivo, las reglamentaciones, las comunicaciones que da el Estado, la Dirección General de Escuelas, las normativas que bajan, los documentos, y debería comunicar fehacientemente a todo el personal de estas normativas vigentes o cualquier cambio que haya en la normativa.
7. Responder a las necesidades de los alumnos, en especial de niños y adolescentes, asegurando el respeto permanente de sus derechos y poniendo en funcionamiento los mecanismos internos y externos de protección de los mismos. Somos responsables de garantizar el respeto de los derechos del niño y del adolescente. El equipo de conducción es responsable de garantizar por sobre encima de el docente o el adulto. Primero es el niño y el adolescente el principal sujeto de derecho dentro de la escuela. 8. Establecer y o profundizar los vínculos con el entorno sociocomunitario, es decir, que sepa cómo es la comunidad en donde está inserta la institución y que pueda conocer y tener en cuenta el entorno dentro de sus funciones. Esto es las funciones del equipo directivo. Ahora vemos que en el artículo 47 las tareas del equipo de conducción respetarán las siguientes pautas. 1. Los contenidos en los artículos 38 al 42 del presente reglamento. La prioridad del interés del alumno en la toma de decisiones, ¿sí? Cuando se tiene que tomar una decisión, la prioridad es el alumno, es el estudiante, el menor de edad. 3. La conducción participativa, ¿sí? Tiene que tener un liderazgo participativo, no es autoritarismo el rol que tiene que tener un equipo de conducción. La adecuada formación, la participación y la actitud crítica del personal a su cargo en un marco recíproco de respeto. Es decir, actitud crítica, ¿qué quiere decir? De poder dar devoluciones, tratar de mejorar la enseñanza, de tratar de dar sugerencias, valorar cuando hay que valorar ciertas cuestiones, ¿sí? Tener esa mirada amplia en esta función de poder tener una mirada crítica y un diálogo crítico mutuo, ¿sí? Recíproco. O sea, los docentes también pueden tener una mirada crítica hacia el directivo, ¿sí? Y bueno, ahora yo, por ejemplo, me estoy ubicando dentro del rol directivo, dentro de una escuela donde siempre fui docente y ahora soy vicedirector, entonces me tengo que ir acomodando al nuevo rol, ¿sí? 4. La planificación prospectiva de su accionar, sin desmedro de atender las situaciones no previstas. Es decir, tiene que planificar, tiene que tener su agenda, la agenda del director, y tiene que tener planeado lo que va a hacer durante su tiempo dentro de la institución. El tiempo que tiene un director en la escuela son, en general, 20 horas, ¿sí? Donde asiste 4 horas cada día durante la semana, ¿sí? Si la escuela tiene diferentes turnos, el director, el vicedirector y el secretario tienen que alternarse para cubrir cada turno, que cada turno haya alguna persona del equipo de conducción. Si una escuela tiene mañana y tarde, va a haber días que, no sé, el lunes a la mañana va el secretario con el director y a la tarde va el vicedirector. El martes va el vicedirector a la mañana con el director y a la tarde el secretario. ¿Sí? Se tienen que ir turnando para que todos los turnos queden cubiertos. Y también si tiene turno vespertino, por ejemplo, en la escuela en la que yo trabajo como vicedirector, en la escuela de estética, tiene 3 turnos, mañana, tarde y noche. Entonces, es un poco más complejo poder cubrir todos los turnos porque somos 3 personas para 3 turnos, ¿sí? Pero se hace el intento de que cubrir todo el horario, ¿sí? 5, y atender las situaciones no previstas. Aunque yo tenga planificado, no sé, hoy tenía planificado hacer actas o hacer los cuadernos de actuación docente, que ahora les voy a explicar qué significa eso. ¿Qué quiere decir? Si surge algo no previsto, yo como directivo lo tengo que atender, ¿sí? Y tengo que dejar eso que había planificado para atender esta situación no prevista y tratar de tener un equilibrio entre lo planificado y lo no previsto.
5. Supervisar con criterios, orientadores o superadores la tarea docente, ¿sí? Siempre tiene ese rol el directivo, supervisar y orientar a los docentes. 6. Orientar la construcción de la planificación anual y otras planificaciones acordadas en el marco del proyecto institucional. Es decir, el directivo va a exigir y también va a asesorar para que los docentes de su escuela hagan una planificación anual de todo lo que van a enseñar durante el año, ¿sí? Pero también otros tipos de planificaciones que pueden ser bimestrales, trimestrales, mensuales, que tengan que ver en el marco del proyecto institucional, ¿sí? Planificaciones especiales para ciertas cuestiones especiales, o proyectos que surjan, subproyectos, ¿sí? Uno tiene una planificación anual que es general de todo lo que yo pienso enseñar durante todo el año, ¿sí? Pero después, dentro de esa planificación anual, se dan diferentes planificaciones que son como subplanificaciones dentro de esa anual, donde puedo planificar un proyecto en interacción con una maestra de literatura, por ejemplo, con prácticas de lenguaje, o no sé, se me ocurrió trabajar con educación física juntos y hacemos un proyecto especial, una planificación especial, dentro de este plan anual, teniendo en cuenta los contenidos que yo tengo que enseñar, puedo hacer otras planificaciones como más pequeñas o de menor tiempo, metidas dentro de esta planificación anual, ¿sí? Entonces, el directivo tiene que construir y ayudar a construir esta planificación anual y también las planificaciones acordadas en base al proyecto. En el artículo 48 dice las tareas de conducción son constitutivas de cada cargo e indelegables, es decir, no se pueden delegar la responsabilidad que tiene el equipo de conducción. Solo se podrá delegar en casos excepcionales y por razones debidamente fundamentadas. Si se diera esta circunstancia, la delegación de las mismas en el marco de trabajo como equipo de conducción no conllevará la exclusión de su responsabilidad, ¿sí? Siempre sigue siendo responsable el directivo. Sobre todo, si, obviamente, cuando está en la escuela. Si está en su casa, no es su turno, no es su momento de trabajo, no es responsable directo de lo que suceda en la escuela. Obviamente le van a avisar y el directivo va a ir corriendo a la escuela a atender la situación que tenga que atender. Pero no era su turno y su momento de estar en la escuela, ¿sí? Reemplazo en el equipo de conducción. Esto es muy importante que ustedes sepan. Artículo 49. En los casos de ausencia de alguno de los miembros del equipo de conducción institucional en los establecimientos de gestión estatal, serán de aplicación las prescripciones del artículo 75 del Estatuto Docente y su reglamentación o las normas que en el futuro lo reemplacen. El cumplimiento de tales prescripciones es obligatorio y constituye una carga que configura la relación de empleo público-docente. Nosotros somos empleados públicos docentes, estamos trabajando en una institución estatal, por supuesto. Somos figura del Estado en la escuela. Es una responsabilidad civil que cada docente tiene dentro de la escuela, cuando se pone a cargo de esa responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque estamos a cargo de menores y de un funcionamiento de una escuela. Entonces, si no está el directivo, ¿quién lo reemplaza? ¿Quién está a cargo de la escuela? Si no hay ningún directivo, si no está el director, sigue el vicedirector. Si no está el vicedirector, sigue el secretario. Si no está el secretario, ¿quién sigue? El docente de mayor puntaje dentro de la escuela. Cada docente tiene un puntaje. Este puntaje se va adquiriendo a lo largo de los años y va aumentando a lo largo de ir aumentando la antigüedad docente, los cursos, las capacitaciones. Si uno trabaja en escuelas rurales suma más puntaje, si uno trabaja en escuelas con desfavorabilidad, ¿sí? Bueno, hay diferentes cuestiones que nos van
sumando puntaje, ¿no? Y todos los años hay un puntaje anual docente que cada uno de nosotros, cuando estén trabajando, va a tener. ¿Qué pasa? Cuando un docente comienza a trabajar, o a veces pasan años, y no tiene puntaje docente porque no le llegó, no lo reclamó, o todavía no le es muy nuevo, entonces aparece sin puntaje. En el caso de que no haya puntaje, el nivel de responsabilidad es por antigüedad dentro de la institución y por la antigüedad que tenga en la docencia, ¿sí? Entonces, el artículo 75 quiere decir que a la ausencia del directivo pasa a estar a cargo el docente de mayor puntaje. Por ejemplo, si el docente de mayor puntaje en ese momento no está en la escuela, se encuentra de licencia o no es su turno, trabaja en el turno tarde, le sigue el siguiente y así sucesivamente, pero siempre hay un responsable de la escuela, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó que no tenía ni puntaje ni nada y empecé a trabajar en una escuela rural muy chiquita que había 3 maestras y un día llegué a la escuela y no había nadie. La directora había tenido un problema y no llegó, era maestra a cargo, otra maestra faltaba, la otra maestra tuvo un problema, no era algo típico, no es que faltaban siempre ni llegaban tarde, pero ese día nadie me había avisado nada, yo llegué a la escuela, estaban todos los chicos comiendo en el comedor, porque ya habían entrado, y ¿quién es responsable en ese momento? ¿Quién es responsable de esa institución? Yo, aunque no tenga puntaje, aunque recién haya empezado a trabajar, soy el director de la escuela en ese momento. Y tengo la misma responsabilidad. Es decir, me tengo que hacer cargo de esos menores, del funcionamiento de la escuela y de ver qué hago. No puedo eludir esa responsabilidad. Entonces, ustedes tienen que tener en claro que no se puede eludir. Ustedes aceptando un cargo docente, aceptan también que en algún momento pueden llegar a estar a cargo de una institución, ¿sí? De no estar presente el personal jerárquico y ante la necesidad de intervenciones postergables, estará a cargo de la institución el docente que presente el mayor puntaje. En caso de igualdad de puntaje, se hará cargo el de mayor antigüedad, ¿sí? ¿Tenemos igual puntaje o tenemos igual sin puntaje? ¿Somos todos sin puntaje? El de mayor antigüedad va primero, ¿sí? Bueno, eso es un punto muy importante para que ustedes tengan en cuenta. El director, artículo 50, es el personal docente de mayor jerarquía escalafonaria de la institución y tiene la principal responsabilidad de conducirla en el marco de la política educativa y las normativas vigentes. El proyecto institucional y representarla. Su accionar se enmarca dentro de tantos artículos, bueno, y ¿cuáles son las tareas del directivo? En el artículo 51 dice, las tareas del director, enmarcadas en los artículos, nombre de los artículos, ¿sí?, del presente reglamento, comprende la responsabilidad de conducir los procesos de implementación del diseño curricular, el proyecto institucional, eso ya lo dijimos, es un poco reiterativo, en siguientes dimensiones, ¿sí? 1. ¿Cuáles son las dimensiones que hay que atender como equipo directivo? Y que también van a ser las dimensiones que tiene cada institución, ¿sí?, que ustedes tienen que saber. Lo pedagógico es la dimensión principal de la escuela, es lo que le da la razón de ser a la escuela. Lo pedagógico es la enseñanza, el aprendizaje, que realmente se dé eso dentro de la escuela, que realmente haya enseñanza y haya aprendizaje por parte de los estudiantes. En tanto, actos educativos en el marco del artículo 30 y concordantes del presente. El 2, la segunda dimensión, lo administrativo, en tanto antecedente y expresión documental de la tarea institucional, ¿sí? Lo administrativo es lo que es documentos, actas, acuerdos, escritos, proyectos escritos, tener toda la normativa vigente, los cobros de los docentes, las licencias, todo lo que es papeles, ¿sí? Papeleo, ¿sí?,
documentos y registros. Los registros de asistencia, la matrícula de la escuela, cuáles son los agentes que trabajan en la escuela, cuántos son, bueno, etcétera. Muchas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo. La tercera dimensión que tiene que tener en cuenta el directivo es lo sociocomunitario, en tanto condición necesaria de la relación de la institución con el contexto, ¿sí? Eso también es algo prioritario, ¿sí? Las tareas pedagógicas que tiene el director, ¿sí? Esto también es importante que ustedes lo sepan, porque en cada escuela que ustedes vayan van a encontrar un director. Los directores tienen diferentes perfiles, por supuesto. Algunos trabajan más, algunos trabajan menos, y algunos trabajan en un nivel intermedio, ¿sí? Pero hay algo común en todos los directores. Están sobrepasados de trabajo. Casi siempre están sobrepasados de trabajos, porque tienen muchas demandas y muchas exigencias, ¿sí? Y al mismo tiempo, también hay otra cuestión que es difícil de sobrellevar, que es la convivencia con la comunidad, con los padres, con los alumnos, los problemas de violencia, todas esas cuestiones que surgen y que son problemáticas dentro de la escuela, que tienen que atender el directivo, que son emergentes, urgentes, que surgen, que pasan, ayudan a que la tarea del director se vea colapsada a veces y que no pueda cumplimentar con todo lo que le piden, ¿sí? También el director se rige por sus superiores, que son los inspectores, ¿sí? O los jefes distritales, a los cuales, bueno, le demandan cosas, información, y el director tiene que dar cuenta de todo lo que se le pide, ¿sí? Es una tarea compleja la del director dentro de la escuela, pero bueno, también es satisfactoria si a uno le gusta ese trabajo, ¿no? Pero realmente es un esfuerzo muy grande el trabajo de conducir una institución. Después tenemos directores de diferentes perfiles, ¿sí? El director activo, presente, que pone la cara, que representa a la escuela, que está, que quiere a su comunidad, que la conoce, que conoce a los estudiantes, que conoce a su personal. Y por otro lado, en el otro extremo tenemos el directivo encerrado de la dirección, que no aparece, no se lo ve, siempre está ocupado con papeles, siempre está haciendo cosas, ¿sí? Y no se sabe dónde está, ¿sí? Eso también está, ¿sí? Hay diferentes perfiles, diferentes formas de trabajo, y bueno, como docentes nos vamos acomodando a las situaciones que se nos dan, ¿sí? Hay directivos que conocen su proyecto institucional y saben cómo transmitirlo, cómo generar pasión o participación por el proyecto institucional, y hay otros que ni saben cuál es el proyecto, lo tienen archivado en una carpeta para entregar, ¿sí? Hay de todo. 1. Actuar en el ámbito de su competencia con el fin de promover los derechos a la educación en los términos establecidos en la Ley 13.688 en los diseños curriculares vigentes, ¿sí? Conducir y coordinar el equipo de conducción, o sea, el director tiene que conducir también y coordinar al vicedirector y al secretario, además de toda la escuela. 3. Organizar y crear y recrear la distribución de tareas, los tiempos, los espacios pedagógicos y supervisar su cumplimiento. A esos fines planificará periódicamente su accionar con el equipo de conducción y revisará el estado de los libros y registros. Es decir, tiene que distribuir las tareas que hay en la escuela con los diferentes actores, tiene que distribuir los tiempos, por ejemplo, en qué momentos son los recreos, cuánto duran. Bueno, hay ciertas cuestiones establecidas normativamente, pero hay ciertas cuestiones que las puede organizar el directivo. Los espacios, en qué lugar va a ser la educación física el profesor, si hay dos profesores en simultáneo, si hay un salón de biblioteca o un salón para usos múltiples, quién lo va a utilizar, en qué momento, cómo se van a repartir los horarios, los docentes, las áreas. Bueno,
tiempos, tareas y espacios. Todo tiene que organizarlo y también revisar los estados administrativos, que son los libros de tema, por ejemplo, de profesores, los registros de asistencia, de los alumnos, bueno, etcétera, con otras documentaciones que pueda llegar a necesitar. 4. Asegurar la colaboración, implementación, comunicación y evaluación del sistemática del proyecto institucional. Vieron que es muy reiterativo con el proyecto institucional, que es como lo más importante. Considerar y utilizar la información institucional como fundamento de sus decisiones. O sea, para tomar decisiones tiene que conocer la escuela y tomar las decisiones en base a lo que conoce, la información que tiene de su institución. 6. Articular los respectivos proyectos institucionales y o acciones con otros establecimientos de igual o distinto nivel y modalidad. Es decir, articulación con otras instituciones. Por ejemplo, una escuela primaria puede articular con una escuela con un nivel inicial que funciona en el mismo edificio o con un nivel de secundaria que funciona en el mismo edificio o en otro cercano. Y pueden articular proyectos para garantizar un poco la continuidad del aprendizaje, ¿sí? O articular con otras instituciones, por ejemplo, una escuela de estética podría articular con alguna otra escuela en el sentido de que, no sé, los chicos puedan ir a contraturno, a hacer talleres, bueno, hay diferentes tipos de articulaciones que se pueden considerar entre escuelas y también con otras instituciones. Por ejemplo, alguna empresa, alguna institución que venga a colaborar por alguna cuestión, a la escuela, ¿sí? Eso también lo puede considerar el directivo. 7. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la apertura y el cierre del establecimiento educativo durante todo el curso escolar. Y cuando mediaren razones de interés público sin afectar derechos laborales e incorporándose al efecto de antecedente en el plan de prevención de riesgo y el plan de continuidad pedagógica por este reglamento. Después vamos a ver qué es el plan de prevención de riesgo y qué es el plan de continuidad pedagógica, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Pero lo que tiene que garantizar es la apertura y el cierre de la escuela durante todo el ciclo lectivo y también cuando hay un uso de la escuela, por ejemplo, para votaciones, ¿sí? Cuando hay elecciones, o en algún otro uso que se les fuese a dar a la escuela. No sé, por ejemplo, hay escuelas que quedan cerca del centro y la municipalidad a veces las usa para algún evento. Bueno, esas cuestiones, el directivo también está a cargo de eso, aunque sea fin de semana. 8. Asegurar la difusión de toda información relacionada con la política educativa vigente y del proyecto institucional. ¿Sí? Asegurar la difusión de la información. 9. Intervenir con el equipo de conducción en la construcción de criterios para elaborar la planificación anual y otras planificaciones acordadas. Eso ya lo dije. Brindar asesoramiento pedagógico, ya lo dije. Convocar a la realización de reuniones de inicio del ciclo lectivo, ¿sí? El directivo tiene que convocar a los padres y a los docentes a reuniones de inicio del ciclo lectivo. En febrero se convoca al equipo docente. Y cuando recién comienzan las clases, en el primer mes, habitualmente, se convoca a cada grado a los padres para tener una reunión de inicio. Y cada vez que amerite, que haya una información, una normativa, algo que se necesite una reunión, también lo puede pedir con los docentes. Es muy difícil, porque durante el año cada docente trabaja en su horario y es muy difícil hacer una reunión, ¿sí? Pero sí a principio de año. 12. Supervisar en los distintos turnos, si los hubiere, y en su caso coordinar la supervisión con el equipo de conducción y orientar al equipo docente respecto a las planificaciones y las evaluaciones de los procesos y resultados de la enseñanza, ¿sí? Esto de interactuar en los diferentes turnos. Un directivo no puede ir solamente al turno mañana y olvidarse del turno tarde. Tiene que, si va 2 días a la tarde, 3 días a la mañana, o viceversa. Si tiene 3 turnos, aunque sea uno, tiene que ir al vespertino,
2 días a la mañana y 2 días a la tarde, ¿sí? Tiene que alternar. Asesorar respecto de la elaboración de secuencias didácticas, otras formas de planificar, bibliografía, material didáctico, ¿sí? Tiene que asesorar pedagógicamente a los docentes, mantenerse activo y en conocimiento de las corrientes pedagógicas actuales. 14, observar clases, ¿sí? El directivo va a entrar a las clases a observar, ¿sí? Tanto el directivo como el vicedirector van a ir a su clase cuando ustedes estén dando clase en algún momento del año y van a entrar a observar, ¿sí? La clase. Y eso lo va a registrar y ustedes van a tener ese registro en un cuaderno que se llama cuaderno de actuación docente. En ese cuaderno de actuación docente, ustedes van a tener el registro de cada vez que toman un trabajo, ¿sí? Bueno, deberían tenerlo, tienen que pedirlo si no se los dan, pero en cada escuela le tienen que pegar la toma de posesión, se llama, cuando uno toma una hora, una suplencia, 2 módulos, 4, lo que sean, la escuela te da la bienvenida, te pone que tomaste el cargo, desde cuándo, hasta cuándo vas a estar, y luego también te firma el cese, ¿sí? Cuando terminaste. Y eso queda registrado en el cuaderno de actuación docente porque es parte de tu antigüedad y es un registro, un documento que te valida tu trabajo en esa institución durante ese tiempo. Si vos llegás a trabajar, si ustedes llegan a trabajar más de 3 meses continuados en una suplencia, entonces van a tener una calificación. El directivo los va a calificar por su trabajo. Y esa calificación también va a ir en ese cuaderno de actuación docente, ¿sí? Y esa calificación es lo que les da puntaje para el listado de mérito para tomar horas y también para el puntaje anual docente, ¿sí? Entonces, ese cuaderno que tienen que tener es un cuadernito normal, común, Rivadavia o de la marca que quieran, foliado con sus datos en la primera hoja y ahí van a ir llenando todo su historial laboral, ¿no? Es un poco arcaico el cuadernito, pero bueno, todavía se sigue usando. Yo me imagino que en algún momento se va a digitalizar todo esto, ¿no? Bueno, entonces tiene que observar clases, llenar los cuadernos de los docentes y otras producciones de los alumnos también tienen que ver. Carpetas, cuadernos, producciones, lo que hay en el salón, los trabajos que hicieron, los afiches. Si el docente de arte expone lo que hicieron los chicos, tiene que ver eso y también lo puede firmar el directivo para que vea la familia que, bueno, estuvo mirando el director, ¿viste? Cuando el director viene a la escuela, al salón a firmar cuadernos. Eso también. Realizar entrevistas con los docentes para aportar orientaciones y mejorar la enseñanza, ¿sí? Eso también es redundante. Es la orientación pedagógica que el directivo va a hacer con sus docentes. 15. Participar de intervenciones directas en la enseñanza orientadas y favorecer la tarea pedagógica y a estimular iniciativa de los docentes. Es decir, no es solo la idea del directivo, los docentes proponen también iniciativas y el directivo tiene que dar lugar a esas iniciativas y como potenciar las posibilidades o los talentos o las ideas que tienen sus docentes. Asesorar, 16, asesorar y asistir a los docentes en la convocatoria, planificación y ejecución de reuniones de padres, ¿sí? El directivo está acompañando al docente que está a cargo. Los docentes de arte en general no vamos a hacer reuniones de padres, salvo que justo estemos en el día ese y nos llamen para decir algo, pero en general no tenemos un contacto de reunión de padres. 17, ay, me cansé de hablar. 17, formalizar indicaciones y observaciones generales en el registro correspondiente y comunicarlas. Hay un libro de comunicados docentes que ustedes van a llegar a la escuela y va a estar ahí en una mesa, tiene que estar accesible para que ustedes cuando llegan puedan leer los comunicados y notificarse de esos comunicados. El directivo es responsable de que esos comunicados estén, ¿sí? En general lo va a hacer el secretario, pero el directivo tiene que fiscalizar o asegurar de que eso esté, que la comunicación esté.
18, organizar las acciones institucionales previstas para la entrada y la salida de los alumnos, cumplir y hacer cumplir los turnos, horario, la cobertura de los cargos, privilegiando el deber del cuidado de los alumnos, tomando los recaudos necesarios para garantizar la puntualidad en el desarrollo de las tareas. Bueno, todo esto es un montón porque es parte de la cotidianidad, de lo cotidiano de la escuela, cotidianidad de la escuela, ¿sí? Qué palabra difícil. Entonces, eso también, organizar la entrada y la salida. Hay responsabilidades y nosotros, los profesores de arte, las tenemos. Cuando uno toma un módulo, esto lo tienen que saber bien, uno toma 60 minutos de clase, ¿sí? Aunque el recreo sea menos 10, por ejemplo, 12 menos 10, a las 12 se van los chicos de la escuela. 12 menos 10 toca el timbre para formar. El docente de arte no se puede ir 12 menos 10. Su horario termina a las 12 y es responsable de su grupo de alumnos hasta las 12 cuando termina el horario. Y si algún alumno queda en la escuela porque no lo vinieron a buscar, porque algo pasó, sos responsable de ese alumno, ¿sí? Y te tenés que quedar con el director porque vos sos el responsable. Y el director tiene que fiscalizar de que el docente se haga cargo de sus alumnos durante todo el horario que le corresponde, ¿sí? En los recreos también somos responsables, ¿sí? Sobre todo en secundaria a veces hay acuerdos institucionales donde los profesores se van a descansar a algún saloncito de profesores durante esos minutos y las preceptoras son las que se hacen cargo del recreo. Pero en primaria, el director debe garantizar que cada uno tenga un sector para cuidar, ¿sí? En el recreo y para mirar. Y ustedes van a tener asignado un sector y son responsables de estar en ese sector en el momento del recreo, ¿sí? Esto tiene su flexibilidad, ¿sí? Porque a veces uno necesita el recreo para, no sé, ir al baño, o para acomodar los materiales, o ir, bueno, se puede conversar, se puede arreglar algunas cuestiones, pero si figura en el acta que vos tenías que estar en ese lugar, y en ese lugar hay un accidente, y vos no estabas, sos responsable, y realmente vas a estar en falta, en una falta grave de no estar en tu lugar. Lo mismo si estás en el salón de clase, no podés abandonar a los niños dentro del salón, ¿sí? No podés irte del salón y dejarlos solos. Es un riesgo muy grande, porque si llega a pasar algo cuando vos no estabas, sea que para ir a buscar una cartulina o lo que sea, hay que pensarlo todo antes. Y si no, pedir ayuda, ¿sí? Obviamente uno conoce la escuela y conoce qué riesgo puede llegar a tomar. A veces yo en escuelas que son muy tranquilas, por ahí me animo a salir a colgar algún trabajo mientras voy mirando, escuchando y estoy atento, pero ahí cerquita, ¿no? A una pared al lado del salón. Pero hay que tener mucho cuidado porque somos responsables y podemos tener un gran problema. Entonces, eso es otra cuestión. Los turnos, los horarios, la cobertura de los cargos, que realmente los cargos salgan a suplir. Cuando hay alguien con licencia, el directivo tiene que estar encargado de que ese cargo salió para cubrirse, ¿sí? Que estén los papeles adecuados para llegar a cubrirse del cargo. Y siempre tener todos los recaudos para priorizar el cuidado de los alumnos y la puntualidad del trabajo. 19. Promover espacios de intercambio docente a través de la organización creativa de los tiempos. Organización creativa de los tiempos, que quiere decir que no hay tiempo y que el docente y los directivos tienen que ser muy creativos para ver dónde encuentran espacios institucionales para acordar, ¿sí? En primaria, los docentes a cargo de grado, las maestras, tienen horas institucionales donde pueden llegar a acordar algunas cuestiones, pero nosotros, profesores de arte, no tenemos horas institucionales. Y en las escuelas secundarias, algunas escuelas secundarias están empezando a tener horas institucionales algunos profesores para estos espacios de acordar criterios y trabajos. Me imagino que deben tener la cabeza así de todas las cosas que dije. 20. Dictaminar cuando correspondiera
en la solicitud de equivalencias de los alumnos, ¿sí? Bueno, equivalencia es cuando tienen aprobadas ciertas materias, y esas cuestiones también lo tiene que ver el directivo. Asignar con el equipo institucional los horarios, los espacios, las aulas, el equipamiento disponible, quién usa el grabador, quién usa el proyector, quién usa la compu, las netbooks, ¿sí? Los recursos materiales, organizarlos. Realizar cambios de las actividades institucionales previa notificación a la supervisión de enseñanza, es decir, tiene que comunicar los cambios o las decisiones que tome a sus superiores. 23. Favorecer el mejor desarrollo de las relaciones interpersonales y el clima institucional. Tiene que favorecer, no se puede poner a gritar como un loco, tratar mal a la gente, ¿no? Tiene que favorecer un buen clima y mantenerse en eje y estar estable, ¿sí? Ese directivo. 24. Desarrollar las acciones tendientes a la definición y ejecución del plan de prevención de riesgo, eso lo vamos a ver después. Coordinar con el personal y su caso, asignar las tareas que deben cumplir. O sea, cuando hay el plan de prevención de riesgo es ante un riesgo, ante una urgencia, cómo va a accionar el personal y la escuela, la institución, cómo se va a organizar, ¿sí? Y eso lo tiene que garantizar también el directivo. Miren todas las cosas que hay que hacer. 25. Impulsar y coordinar procesos de autoevaluación institucional, del proyecto institucional, autoevaluarse los docentes, a estimularlos a autoevaluarse. 26. Evaluar el cumplimiento de las tareas del personal docente y calificar. El directivo va a calificar la tarea de cada uno de sus docentes conforme a la normativa vigente. En secreto les digo, en general, todos los docentes tenemos 10 en la calificación. Es muy raro que algún directivo baje la calificación porque es algo difícil de hacer, porque los docentes tienen gremios y toda la cuestión, y tiene que tener un seguimiento muy detallado del docente y muy justificado para poder bajarle la calificación. Voy por el 27. Apoyar, autorizar, registrar y supervisar en el ámbito de sus competencias los actos educativos, ¿sí? Tiene que organizar los actos, las salidas educativas, las representaciones, los desfiles por el 9 de julio, intercambios institucionales, todas estas cuestiones de salir de la escuela o de recibir a la comunidad dentro de la escuela también lo tiene que organizar y procurar. Cumplir con la responsabilidad directa y concurrente en el marco de su tarea específica, la obligación del cuidado con los alumnos, sin prejuicio del docente a cargo de los mismos. Tiene que cuidar a los alumnos, ¿sí? Organizar la atención pedagógica de los alumnos cuando hay ausencia de personal. Es decir, el directivo le faltaron 2 maestros y se tiene que hacer cargo y se tiene que poner en el salón a dar clases, ¿sí? O sea, el director, el vicedirector, el secretario, tiene que hacerse cargo del grupo que no tenga docente. En el caso que haya más de un grupo sin docente, lo puede repartir o organizar de alguna forma, pero todos los niños deben ser atendidos dentro de la escuela y el directivo se debe hacer cargo de dar clases en el caso de que sea necesario. Organizar la atención pedagógica, eso ya lo dije, también para que haya un plan de continuidad pedagógica. El plan de continuidad pedagógica es qué se hace cuando falta un docente, cuando pasa algo por lo cual no se pudo dar clases, cómo se va a continuar la enseñanza. Pequeña experiencia tuvimos ahora con el coronavirus. ¿Cómo hicimos plan de continuidad pedagógica en todo este tiempo? Es mucho lo que se hizo, ¿no? Para poder continuar la enseñanza aún en medio de estas condiciones tan adversas, ¿sí? Bueno, pero lo mismo puede pasar si la escuela se inundó, si la escuela tiene un corte de luz, un corte de energía, o no sé, pasó algo, no se pudo dar clase. ¿Cómo se va a garantizar la continuidad pedagógica? Tiene que haber un plan. 30. Coordinar y compartir acciones para el cumplimiento de las distintas tareas indicadas por la supervisión, o sea, responder a las tareas que le pida la supervisión, los inspectores. 31. Generar ámbitos de participación y diálogo, promover acuerdos, convivencia, centros de estudiantes.
Participación. Tiene que promover la participación de todos. 32. Generar espacios de reflexión con los alumnos acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea, es decir, por ejemplo, hay una directora donde yo trabajo que todas las mañanas, cuando forma, los hace reflexionar sobre lo que aprendieron, le pregunta que digan una opinión sobre alguna fecha especial, que lea algo de lo que hizo, ¿no? Que tiene que procurar que haya espacios institucionales en la formación o quizás dentro del salón para reflexionar sobre lo que se está haciendo y charlar con sus estudiantes. Difundir el contenido del presente reglamento, esto que estoy haciendo yo con ustedes, lo deberían hacer los directivos también, que ustedes conozcan todo este reglamento y puedan entenderlo y conocerlo. Todo esto son las tareas del directivo, pero también tiene tareas administrativas, ¿sí? El director, en los aspectos administrativos, deberá asegurar por sí y a través del personal competente la confección y registro en tiempo y forma de aquellas acciones que conforman el proyecto institucional y su implicancia, es decir, todo el registro de ese proyecto institucional, lo escrito, lo documento, ¿sí? Tiene que estar y es tarea administrativa. Suscribir juntamente con el secretario las planillas de contralor docente, o sea, todo lo que tiene que ver con la licencia, con el cobro de los docentes, tiene que supervisarlo también. Dictar disposiciones, comunicaciones simples u otras de mero trámite cuando correspondiera. Asumir la responsabilidad sobre el patrimonio de la institución, el uso y cuidado de la conservación de los elementos, confeccionar un respectivo inventario de todo lo que hay en la escuela y cómo se usa. Un directivo tiene que, si por ejemplo un escritorio ya no sirve más y lo tiene que tirar, tiene que darlo de baja, tiene que justificar por qué eso ya no se va a usar, por qué se rompió, y también cuando recibe algo tiene que darlo de alta y tener un inventario de todo lo que hay en la escuela. Delegar bajo constancia en el registro correspondiente y cuando las circunstancias lo aconsejen en algún miembro de la comunidad educativa la conservación y custodia por un tiempo determinado de algún bien. O sea, puede el directivo, bajo un acta y todo, delegarle el cuidado, no sé, durante el verano llévate por favor vos el proyector, otro se lleva una computadora, otro se lleva para cuidarlos en su casa hasta que volvamos. Eso se puede hacer, ¿sí? Si se hace bajo acta. 6. Facilitar la información y documentación sobre los diferentes aspectos de la vida institucional, o sea, poder tenerlos y poder darlos a conocer si alguien los necesitara. 7. Suministrar los datos estadísticos requeridos por las autoridades, o sea, estadística de presencialidad de los alumnos, de ausentismo, toda estadística que le pidan, tiene que poder hacerla y tener la información para hacerla. Atender los aspectos administrativos y suscribir las comunicaciones derivadas de la aplicación del plan de prevención de riesgo, tiene que darlo a conocer, que todos los docentes sepan lo que tienen que hacer ante una emergencia. Suscribir en el marco de su competencia los acuerdos necesarios para la mejor realización de la tarea educativa. Recibir y entregar la escuela bajo inventario, ya lo dijimos. Mantener actualizado el legajo profesional de cada docente, es decir, toda la información de cada docente, sus títulos, sus cursos. Garantizar la existencia y ordenamiento de los estados administrativos mediante libros y registros. O sea, las actas, todo lo que va pasando en la escuela se va registrando en actas y esas actas tienen que estar escritas, tienen que estar firmadas. Controlar los libros y registros, complementar los procedimientos de cobertura de los cargos, un poco de cosas las repite, ¿no? Todo lo administrativo es el papeleo, lo que tiene que ver con los documentos, ¿sí? Y va a estar más a cargo de esta área es el secretario, pero el directivo tiene que supervisar de que el secretario haga todas estas tareas, ¿sí? El responsable final es el directivo. Y si no hay secretario, el directivo es el que se encarga de todo esto. Aplicar sanciones si es necesario a algún docente por algún motivo. Por ejemplo, un docente que viene tarde siempre, le tiene que aplicar una sanción dependiendo
la gravedad del hecho va a corresponder a diferentes sanciones. Asignar y hacer cumplir las tareas del personal, bueno, todo eso. Y después tiene todas las tareas sociocomunitarias. El director en los aspectos sociocomunitarios deberá propiciar y alentar la organización de los espacios de participación e integración comunitaria, es decir, ser una escuela abierta que recibe, que se interactúa con la comunidad, con los padres, que asesora, que comunica, participar con la actividad de asociación cooperadora, promover la creación de redes que fortalezcan la comunidad, la intervención de diferentes instituciones, elaborar diagnósticos de interés, necesidades de la comunidad, utilizar insumos para poder elaborar el proyecto institucional, detectar problemáticas de la comunidad, detectar problemas que se puedan abordar desde la institución, articular con los organismos locales de prevención integral de los derechos del niño y del adolescente, con diferentes instituciones que se encarguen de cuidar a los niños, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos, tiene que tener las asociaciones, los teléfonos, a quién tiene que conectarse en caso de recibir un niño abusado, un niño maltratado, ¿sí? 6. Reconocer y en su caso articular con recursos disponibles en los distritos y en la región que puedan aprovecharse para optimizar la tarea institucional, establecer las articulaciones intra y extraescolares necesarias para cumplir el plan de prevención de riesgo, acompañar rotativamente las delegaciones del establecimiento cuando sea menester participar en actos públicos patrios, fijados por el calendario escolar, es decir, tiene que acompañar a sus alumnos, a sus abanderados, organizar las acciones correspondientes al servicio alimentario escolar, también tiene que organizar el comedor, ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de naturaleza socioeducativa y comunitaria de este reglamento y proyecto institucional, artículo 55, cuando la institución cuente con el cargo de director institucional, este deberá dar cumplimiento a las prescripciones de los artículos 50. Bueno, eso ya. Entonces, si el director está a cargo de todo eso, ¿qué hace el vicedirector? Nada. No. El vicedirector va a cumplir todas las mismas funciones en el caso de ausentismo o de estar a cargo de la institución. O sea, son las mismas tareas, son compartidas. Pero el que tiene la responsabilidad máxima es el director, pero las tareas son compartidas, ¿sí? Y también tiene que estar en el turno bajo su atención, o sea, estar a cargo de su turno, y en ocasión de ausencia del directivo también hacerse cargo. El reemplazo se da en el marco del proyecto institucional y las prescripciones de este presente reglamento. Tareas del vicedirector. Algunas tareas más específicas. Actuar en el ámbito de su competencia con el fin de promover los derechos del niño y las niñas, compartir con el director las tareas, cooperar en el cumplimiento de las tareas del director, referida a los aspectos pedagógicos sobre todo, al vicedirector se le da como más responsabilidad en lo que es pedagógico, asesoramiento de los docentes, observación de clases, calificar a los docentes, ver los proyectos de la escuela, las planificaciones, como todo lo que tiene que ver más con la enseñanza, es como que se hace más cargo el vicedirector. Pero todos hacen todo, pero bueno, como que el vicedirector está más enfocado en esa área, en lo pedagógico. Pero tiene que colaborar y asistir al director en lo administrativo y en lo sociocomunitario también, obviamente. 4. Desempeñar su tarea participando en el diseño, desarrollo y evaluación del proyecto institucional. Suscribir con el director las comunicaciones e indicaciones generales. Supervisar a los docentes. En realidad, voy a ir resumiendo, ¿sí? Las tareas van a ser las mismas, el mismo responsabilidad con el directivo y compartidas, ¿sí? Entonces, si yo pongo a leer, va a ser reiterativo, ¿sí? Pero sobre todo tienen que tener en cuenta que el vicedirector se va a enfocar más a lo pedagógico, ¿sí?
Y después hay otras tareas del regente que no las vamos a ver porque no hay muchas de escuela con regentes. Y el secretario, ¿cuáles son las tareas del secretario? Todas las que dije en lo administrativo son las tareas específicas del secretario, ¿sí? Todo lo que es documentos, contralor es el registro del cobro de los docentes, licencias, comunicados, actas, eh, todo eso va a ser lo administrativo, tarea del secretario. Pero también, si es necesario, se tiene que hacer cargo de toda la institución, de lo sociocomunitario y de lo pedagógico. Es como que los tres hacen todo, pero cada uno se enfoca en algo, ¿sí? El vicedirector se enfoca más en lo pedagógico, el secretario se enfoca más en el aspecto administrativo, y el director se va a enfocar más en supervisar todas las tareas, ¿sí?, que tienen los demás, incluyendo al vicedirector y al secretario. Por eso no voy a volver a leer todo porque son las mismas tareas que ya dije en la administración. Otros cargos del secretario, a veces hay un prosecretario, también hay jefes de área, esto tampoco lo voy a leer en detalle, ustedes lo pueden leer después. Lo que yo dije es como lo más importante, que son las tareas del equipo directivo y cómo se reparten sus funciones, cómo se reparten sus formas de organizar la escuela, y bueno, ven, jefes de medios de apoyo. Todos estos cargos en realidad no están en las escuelas. Preceptor, residente, jefe de preceptores, no tenemos de esto. Bueno, demasiado por hoy. Demasiado por hoy me han escuchado. Lo importante de todo esto es que a ustedes les quede registro de todas las tareas que recaen en la dirección de la escuela, en el equipo de conducción, que tengan en claro que el equipo de conducción es como si fueran uno en tres, ¿sí? Porque todos están encargados de todo y todos son responsables, ¿sí? Pero se reparten las tareas y se enfoca cada uno en algún área y en alguna dimensión. Tengan que tener en cuenta que las dimensiones dentro de la institución es lo pedagógico, lo administrativo y lo sociocomunitario. Son las tres dimensiones importantes a tener en cuenta, pero la que da la razón de ser a la escuela es lo pedagógico, es lo más importante, y que sobre todas las cosas, lo principal es el derecho que tienen los niños y los adolescentes, y eso es superior a todo, garantizar los derechos de ellos. Y después, bueno, todo lo que nombré son las tareas del equipo de conducción, y ustedes la tienen que saber porque son parte de esta institución, son parte de todo lo que van a hacer, y en todo lo que fui mencionando también hay cosas que fui mencionando que ustedes van a tener que conocer, como por ejemplo que pueden estar a cargo de una escuela, que son responsables de sus alumnos cuando empieza su carga horaria, y que se tienen que ir en el horario que corresponde, que tienen que cumplimentar con la posición que tienen que tener en el recreo en el patio, que tienen que interactuar con otros actores, que tienen que participar del proyecto institucional, que tienen que planificar en base a lo que les digan, tienen que tener en cuenta el diseño curricular, que van a ser evaluados por el directivo, que van a tener un cuaderno de actuación docente donde se va a registrar su historial, y también en ese cuaderno de actuación docente a veces los directivos les escriben cosas, valoraciones. Bueno, esto es un resumen de lo que es la tarea del equipo de conducción dentro de una escuela. Espero que no los haya aburrido tanto, pero son cosas que necesitan saber para poder estar dentro de una escuela. Es importante que las conozcan. Nos vemos la próxima clase. Como propuesta para foro, para esta semana, en base a esta clase, yo lo que les voy a decir es que me pongan preguntas que quieran saber, ¿sí?, sobre cómo se organiza una escuela. Preguntas, que pregunten, cosas que no saben o que les gustaría saber, ¿sí? Y curiosidades, cosas que escucharon ahora en esta clase que digan, me llamó la atención tal cosa, me llamó la atención esto,
algún comentario, algo que quieran decir de la clase, para saber que ustedes están ahí escuchando, que están participando, que están activos, que están escuchando y que están aprendiendo. Necesito esa devolución a través del foro. Una pregunta, un comentario, una curiosidad, un pensamiento, algo breve que pongan abajo y con eso me dan el presente de esta clase y me dicen, profe, acá estoy, puse mi comentario, aporté esto. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.